Estimados amigos de este canal YouTube, ¿cómo están ustedes? En esta oportunidad volvemos a tener la visita virtual de un gran amigo, Harold Correa, especialista en temas políticos, ex asesor de la presidencia en Chile, y quien tuvo la amabilidad hace ya algunas semanas de hacernos un análisis previo de lo que podía ser el resultado de la segunda vuelta electoral. Hoy día ya ha producido ese resultado con presidente electo y con ya unas primeras semanas de acción política en ese sentido. Quisiéramos, Harold, dándote nuevamente las gracias por tu presencia, que nos dieras un panorama de cómo se ve en Chile ahora este resultado y qué perspectivas le ves al gobierno, flamante gobierno chileno que va a tomar posesión. Hola, hola, Enrique, te mando un abrazo y a través tuyo a todas las personas que miran tu programa. En particular, a pesar de ya llevar varios días de enero, todavía vale la pena, sobre todo con los más amigos, de desear un feliz 2022 para todos, personal y familiarmente. Gracias, igual para ti. Sí, muchas gracias, Enrique. Entonces, un gusto de nuevo estar conversando con ustedes este tema que es de una importancia gravitante, creo yo, en el futuro político de América Latina, porque la elección que ocurrió de segunda vuelta el 19 de diciembre en Chile tiene algunas cuestiones que sorprenden desde el punto de vista del análisis político general y que pasaremos ahora a comentar. La elección de primera vuelta, para que las personas que están escuchando se contextualicen, fue una elección que ganó la extrema derecha chilena. Muy sorpresivamente, tuvo una gran votación el candidato José Antonio Kast y el desafío de la opción de centro-izquierda que representaba al presidente electo actual, Gabriel Boric, era de mucha complejidad, porque los elementos que estaban dando vuelta en la elección chilena eran particularmente el orden y el desarrollo económico. Entonces la pregunta para el elector chileno en segunda vuelta fue: ¿queremos orden y desarrollo económico por sobre un retroceso en las libertades públicas y en la mirada progresista del país, como representaba Kast, o queremos afianzar el ánimo de cambio que la sociedad chilena expresó muy brutalmente a partir del 19 de octubre del año 2019? Se instaló esa pregunta en el electorado chileno. Y dicho sea eso, efectivamente hubo una elección muy polarizada en segunda vuelta, que se desencadenó en un triunfo bien contundente de la opción de cambio, producto de una cosa, Enrique, muy inusual. Entraron al sistema electoral chileno 1 millón de personas que no habían votado anteriormente, particularmente jóvenes y particularmente mujeres jóvenes. Si uno tuviera que decir quién es el responsable del triunfo de Gabriel Boric en el electorado chileno, sin duda son los menores de 35 años y particularmente las mujeres menores de 35 años, lo que demuestra una innovación política en esta elección y probablemente transportable a otras elecciones latinoamericanas con mucha intensidad y fuerza. Lo segundo que habría que decir es que el triunfo de Gabriel Boric no es un triunfo ideológico, es un triunfo de deseo de renovación y de cambio en la clase política chilena. Lo tercero que habría que decir, Enrique, es que para efectos de la transparencia en cualquier análisis político, es que la elección para la derecha chilena no fue una mala elección desde el punto de vista electoral. El candidato Kast sacó cerca de un 45% en una elección en que entró 1 millón de personas más de lo normal. Si eso lo ponemos en criterio electoral, eso hace 5 años atrás, hace 3 años atrás, sin ir más lejos, la elección del 2017, significaba la elección de José Antonio Kast, significaba un 51% y la elección de él como presidente de Chile. Es decir, aquí hay una gran mayoría ciudadana que quiere cambio, muy diversa, muy transversal, que apoyó a Gabriel Boric, no ideologizada, sino que más bien cambio en términos de evitar, como lo hablábamos alguna vez, los abusos, en términos de la concentración económica, de una economía con mayor igualdad, pero también hay una contundencia, una votación muy contundente, equivalente a un 51% en una elección normal del electorado chileno,
que quiere volver a la estabilidad política y al desarrollo económico como prioridad de este país. Entonces tenemos efectivamente un país un poco polarizado y un poco generacionalmente polarizado, podríamos decir. ¿Qué se espera para Boric hoy día? Un montón de cosas que quiero un poco escuchar tu pregunta. Claro. Pues muy interesante. Yo recuerdo que en la anterior entrevista nos dijiste que incluso el proceso constituyente que sigue en marcha en Chile había sido más bien, a contrario de lo que uno podría suponer, no una, digamos, decisión de las masas que salieron a la calle ahí en 2019, sino un manejo de la derecha, incluido el presidente saliente, para tratar de sobrevivir. Y ahora resulta que los resultados que tú nos pones nos indican que también hay una importante, no ganancia del poder, digamos, pero sí ganancia de presencia política en estos resultados. Y a propósito de eso, te quiero preguntar lo siguiente. En política, cuando no se tiene mayoría en el Parlamento, es necesario hacer algún tipo de negociación política y ver cómo se puede viabilizar las propuestas que se tienen. He escuchado al presidente electo hablar de varios temas muy importantes. El tema de las pensiones es un tema que está en su discurso. El tema del género es un tema muy importante. El tema de la educación y el tema de la salud, entre otros, que son temas fundamentalmente de activos sociales importantes, ¿no? La pregunta es, esa plataforma que tiene el presidente electo para poner en marcha en su gobierno, ¿contará con los votos necesarios en cuanto requiera del Parlamento bastante dividido actualmente, el Parlamento nuevo electo? Mira, Enrique, aquí hay política. Lo primero que debo decirte es que es muy curioso porque el presidente actual de Chile forma parte de una coalición en que el partido del presidente es minoritario, muy pequeño y casi testimonial. El eje de la coalición de gobierno de él, por orgánica, por tradición y por capacidad política, es el Partido Comunista. La elección de primera vuelta coincide con la elección parlamentaria en Chile. Y la elección parlamentaria habla de la misma polarización que recién mencionaba, porque la derecha chilena obtuvo un gran resultado electoral en el Congreso, por lo tanto, tiene una presencia decisoria en el Senado y en la Cámara de Diputados. Del punto de vista de la centroizquierda, la clásica concertación tiene una mayoría sustancialmente más importante que la coalición que lleva al poder a Gabriel Boric. Por lo tanto, desde el punto de vista de los números, la simbología te indica que el gobierno de Gabriel Boric va a tener que sentarse a negociar su programa de gobierno y su votación desde el primer día, no solamente con el mundo de centroizquierda, sino que también con la derecha política del país. Por otro lado, simbólicamente, la expresión de Gabriel Boric excede al propio Gabriel Boric. ¿En qué sentido? En que la elección tiene mucho, incluso en la derecha, tiene mucho de antipolítica generacional, o sea, la gente premió el rostro nuevo y premió la juventud por sobre cualquier otra consideración en materia presidencial, lo que le da un valor a la identidad política del presidente muy fuerte. El tema es, y la gran incógnita es si él va a poder usar esa gran variable política simbólica respecto a la negociación política dura. Y ahí entramos al terreno de la dificultad. Porque, por ejemplo, la gran promesa que él hizo es el término de la AFP, de la Administradora de Fondos de Pensiones. Todos los economistas respetados de derecha, de centro y de izquierda indican que eso es prácticamente imposible. Porque nuestro sistema previsional, en Perú también hay visos de eso, pero aquí es excesivamente así, está compenetrado el sistema económico chileno con el sistema de pensiones. O sea, los grandes negocios chilenos afuera del país y dentro del país se financian con el sistema de pensiones, en palabras sencillas. Por lo tanto, tú, como presidente de la República, vas a tener una complejidad superior al tratar de cumplir la palabra de terminar la AFP, que es un gran sentimiento popular. Y eso evidentemente requiere no solamente una negociación, requiere una obra de ingeniería electoral en el Senado y en el Congreso que permita eso. Por otro lado, la Convención Constituyente ha tenido como lo hablábamos la otra vez,
ha tenido un creciente pérdida de legitimidad ciudadana, que se ha detenido ahora porque ha empezado realmente a ejercer el poder constituyente, pero han tenido también una expresión ciudadana muy fuerte de mantener, en cierta manera, ejes conservadores en la Constitución. Es muy curioso esto porque el sistema constitucional chileno ahora estableció iniciativas populares constitucionales, que más de 15.000 personas pueden poner temas. Y lo interesante, Enrique, es que en este periodo de poder recibir mociones constituyentes, se han transformado estas 15.000 personas en iniciativas constitucionales de jineteo de la derecha. Por ejemplo, una de las presentaciones que se hizo llevaba como concepto "con mi dinero no". ¿Qué significa "con mi dinero no"? Es que las pensiones que están en la AFP no pueden, para concepto de ese mundo popular, pero popular de derecha, no pueden expropiarse en función de un sistema de pensiones social o público. Por lo tanto, quiero decirte que los intereses económicos chilenos han empezado también a graficarse incluso en las iniciativas populares constitucionales. Entonces el presidente Boris, desde el primer minuto, con su primera gran propuesta electoral, va a tener un desafío político para mantener su apoyo ciudadano y chocar con la realidad electoral en el Parlamento y en el Congreso chileno. Muy interesante. En definitiva, es cómo se puede articular el deseo de cambio con una representación presidencial joven, como es él, con la realidad política que aparentemente no es tan gráficamente de renovación, ni en la convención, ni en el Congreso. Un desafío enorme que se viene. Claro que sí. Y dime, ¿quiénes se avisoran como sus principales colaboradores en el gabinete, en las principales instituciones? ¿Gente conocida, gente nueva, gente joven? El presidente Boric ha tenido la habilidad para ganar la elección convocando. La segunda vuelta él la hizo no en función de su persona, la hizo en función de una gran mayoría cultural en contra de la derecha conservadora y resultó. Pero eso no es solamente frases y palabras, sino que él ahora tiene que integrar a la gente que él convocó para ganar la elección. Y particularmente esa gente no es menor, son los partidos que formaron la concertación y los partidos que formaron la nueva mayoría. Es decir, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, que son partidos con mucha tradición, con mucha capacidad e historia política. Entonces, el desafío de sus colaboradores iniciales tiene que combinar la promesa, que es renovación, por lo tanto, todos pensamos que la gran mayoría de ministros y subsecretarios van a ser gente que no son conocidas y no son de una tradición política muy expuesta en Chile. Pero eso requiere la integración de los otros partidos, y los otros partidos indudablemente van a poner rostros más clásicos, más conocidos. Entonces, la gran alternativa de este gobierno pasa por una mixtura de ambas cosas, de la experiencia, de la tradición política y de la renovación. Él inventó, más bien el equipo político de él, inventó la teoría inicial que empezó a surgir en los partidos políticos a comienzos de este mes, de los círculos y anillos de confianza. Entonces estableció que el presidente va a tener un primer círculo de ministros que va a ser de mucha confianza, normalmente identificados con la renovación, y los sucesivos anillos van a ser de menos confianza, pero más mixtos. Eso colapsó, porque los partidos empezaron a decir, bueno, ¿yo en qué anillo me tiene presidente? ¿En el de la confianza o en el de la confianza? Entonces, cambiaron rápidamente la teoría a las bases políticas, que todos los partidos van a tener una base política y de ahí en adelante van a tener más o menos cercanía con el programa del presidente, que es más o menos lo mismo, pero con otro concepto. ¿Y en qué cercanía o anillo crees que estará el futuro ministro o ministra de Economía? En Chile el más importante es el de Hacienda, que es el como de Hacienda, las finanzas perdón, públicas. el de Hacienda. Yo creo que en ese en particular él está haciendo esfuerzos para poner a un economista que tenga la virtud de venir del área más de centro-izquierda tradicional. Y la mala noticia para el presidente es que se ha filtrado que los 3 primeros nombres le han dicho que no. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda indudablemente puede ser un gran economista, pero ese gran economista sabe que tiene que tener línea política. Y la línea política del gobierno está difusa, precisamente porque las promesas no coinciden con la realidad. Entonces tiene que ser un ministro de Hacienda que sea capaz de decir que no, incluso al presidente.
Y eso, la verdad, que no hay muchos dispuestos a hacerlo. Todo el país está esperando ese nombramiento porque es el nombramiento que le va a dar certeza a la economía chilena. Y particularmente, ya aparentemente no quedan muchos nombres que estén disponibles para esa certeza. Claro, ahora, Chile, sin duda, más allá del tema político importante, por supuesto, que nos estás comentando con mucha pedagogía y te agradezco, Harold, Chile es un país que ha logrado un posicionamiento desde su economía internacional y nacional, por supuesto, muy importante, ¿no? Es decir, hay compromisos multilaterales, bilaterales, plurilaterales que Chile tiene, que indudablemente también condicionan la acción de cualquier gobierno, de cualquier ministro de Economía. Es decir, digamos, esto no pasa solo con Chile. La política nacional en estos momentos no es la de hace 20 o 30 años con los grados de libertad que tenía, ¿no? Hoy en día hay compromisos que además son compromisos que tienen cierto consenso, desde el punto de vista económico me refiero, que sin duda hay que ponerle mucha creatividad para que puedan mantenerse en un contexto de esta renovación que el pueblo chileno ha pedido mayoritariamente. Definitivamente lo que pasa en Chile va a ser un elemento muy importante para todos, para América Latina. ¿Por qué? Porque en muchos países, Perú incluido, hay gobiernos que podríamos ubicar de izquierda radical, pero que definitivamente no tienen este trabajo realizado, ni previamente a la candidatura y menos en el gobierno. Están improvisando con graves problemas y yo creo que eso está pasando también en otros países, ¿no? Que incluso tienen una mayor antigüedad en este tipo de acción política que viene desde el llamado socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Entonces, y por lo que nos estás contando, Chile no está en esa disyuntiva, ¿no? Chile más bien, el desafío que tiene es cómo mantiene lo bueno, vamos a llamarle así, de su desarrollo económico alcanzado y que tiene evidentes indicadores, ¿no? Y cómo logra dar el salto para que ese desarrollo económico tenga un contenido social que representa el presidente electo. Si lo logran, y yo deseo sinceramente que lo logren, ¿no? Entonces están dando una lección de ejercicio político en siglo XXI y en estas condiciones de América Latina que sería muy, muy importante. Porque si hay algo en estos momentos, mi querido Harold, es un gran problema de paradigmas, ¿no? Y uno de los problemas que ha tenido la izquierda en general en América Latina es que ante la crisis de paradigmas no ha sido capaz de construir un discurso con contenidos y con instrumentos que sean políticamente manejables, pero económicamente viables, ¿no? Entonces, ahí está el desafío. Y yo creo que Chile se presenta como una vitrina muy interesante para ese ejercicio. Yo te quería preguntar, y en ese escenario, ¿no? Cuando uno ve de fuera, algunas personas dicen, toman el caso chileno según le convenga, ¿no? Dice, ganó un presidente de izquierda, eso quiere decir, y además con una buena votación, como tú nos has referido, inobjetable, ¿no? No como en otros casos, contando los votos en mesa electoral, ¿no? Ampliamente. Y nos has explicado por qué hay una importante población joven que está haciendo valer su peso, su opinión. Pero la pregunta es, ¿cómo crees que, cómo en tu experiencia, tú has estado cerca del ejercicio político en primera fila, ¿cómo crees que se va a manejar este tema que estás explicándonos, de esta negociación, de esta obligada acción política de sentarse a conversar y traducido ya en las acciones de cara a las expectativas que ha generado en la población que votó por el presidente electo, ¿no? ¿Cómo crees que va a funcionar en este primer año de gobierno que va a tener, que es muy importante? Mira, yo por eso mencionaba la introducción que creo que lo que pasa en Chile va a ser muy importante para los ejemplos políticos en el resto de la región. Porque creo sinceramente que la labor política de un presidente chileno siempre va a tender más al centro. Y eso es lo que está haciendo Boric. El gran peligro del presidente Boric hoy día es que se desvista por la izquierda, que es el origen del movimiento social chileno. Por lo tanto, él va a tener que tener una habilidad de hacer una cantidad de reformas suficiente al inicio, que está con el periodo de luna de miel, que permite correr el cerco, como decimos nosotros, correr la cerca lo más posible hacia lo social.
porque en lo macro, en lo estructuralmente económico, la sociedad chilena no va a ser tan progresista como lo es socialmente. Entonces, el problema chileno es que el modelo económico funcionaba bien en todo menos en la inclusión. Y cuando uno quiere enfrentar ese problema de frente, tiene que tocar estructuras estructuralmente importantes en la economía chilena. Boric, como ya vimos, no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Tiene una coalición, del punto de vista original, débil. Se integran los partidos políticos de la desconcertación y de la nueva mayoría, pero en condiciones de clase B. Por lo tanto, como sabemos de algo de política, lo más probable es que esos partidos van a estar lo suficientemente cerca para no enfriarse, pero lo suficientemente lejos para no quemarse. Por lo tanto, la expectativa del cambio del sistema político y económico chileno caen muchísimo en los hombros de la habilidad política y de la simbología del propio presidente, lo cual parece ser que no es suficiente. Lo bueno de este periodo, Enrique, es que la contundencia electoral y cultural quedó tan claramente manifestada que hay una buena voluntad en general y un buen entendimiento en general de la clase política chilena en que tenemos que hacer mucho más en la inclusión social de lo que se había hecho como modelo político. Boric puede navegar bien en ese escenario, salvo que no le tenga suficiente paciencia la izquierda chilena que lo llevó al poder. Y eso es muy concreto. Por ejemplo, que empiece a dar señales claras pronto de que no se va a modificar la AFP. Si eso pasa, indudablemente va a tener una desafección con la izquierda y un aplauso un poquito más contundente de la centroizquierda o de la derecha, derechamente. Entonces, la habilidad política de él va a estar muy relacionada con su simbología y la sociedad chilena está en crisis también, socialmente y también económicamente. Recordemos, Enrique, que una de las grandes preocupaciones nuestras hoy día como chilenos es que hemos visto algunos indicadores de inflación preocupantes. Entonces, la economía va a mandar una elección, pero va a mandar más la gobernabilidad de Boric. Y los cambios sociales mandaron la elección, pero van a influir menos en la gobernabilidad. Entonces, ¿cómo administrar esa tensión? Es fundamental. Para eso, un dato importante vamos a tener con la configuración del gabinete y, por cierto, con las primeras medidas que tome el gobierno, que como sabemos, en todas las clases políticas y gobiernos políticos de la región, son muy importantes las primeras, porque después vienen ciclos electorales y después vienen tiempos de consolidación de lo que se hizo al inicio del gobierno, si no, ya no lo hiciste. Por lo tanto, la disyuntiva es muy evidente. Ahora, para tenerlo claro, ¿cuándo asume el presidente electo y cuándo se tiene la nueva constitución? Son dos fechas importantes. Sí, el presidente electo por mandato constitucional asume el 11 de marzo. ¿Ya? El gabinete presidencial debiese estar informado antes del 25 de enero. Febrero es un mes de tranquilidad aquí, se van todos a sus vacaciones, particularmente el presidente, y vuelve a fines de febrero para poder iniciar los últimos preparativos de la asunción. Todo esto es paralelo al desempeño de la Convención Constituyente, que tiene por fecha de entrega agosto de este año del texto constitucional para llamar a un plebiscito de salida. Es un plebiscito que va a dirimir si acepta la Constitución nueva o no la acepta el país. Y si la acepta, rige a partir de las normas transitorias que ellos mismos se den. Si no la acepta, sigue rigiendo la Constitución del 80, lo que sería indudablemente un fracaso para todos. Esos son como los tiempos políticos que existen. ¿El referéndum se haría después del agosto? ¿Cuándo? Después de agosto, 2 meses después, para informar, fines de septiembre o comienzos de octubre. O sea que el 2022 es el año para Chile, por todos estos datos. Sí, la verdad que han sido ya 3 años duros. Imagínate que la elección pasada, o sea, el año pasado tuvimos como 4 elecciones, ya sea convencionales, ya sea constituyentes, ya sea alcaldes, concejales, veníamos con mucha elección y la presidencial, más la diputado y senador. Entonces ya estamos con mucho movimiento político, pero estamos de salida. Hay un tuit que en Chile, en Perú entiendo que es tonear, salir a disfrutar la juventud. Sí, a bailar, sí, claro. En Chile es carretear, carretear. Entonces había un tuit de un joven que leí ayer que era muy simpático antes de ayer, porque a propósito del cambio de año, decía, el año 2021 fui más veces a
tonear o sea, fui más veces a votar que a tonear. O sea, fui más veces a votar que a carretear. Es decir, hemos tenido demasiadas elecciones y sobre todo la gente más joven lo tiene muy presente que está en un periodo definitivo de decisión política en Chile. Claro, con el mayor deseo de que Chile encuentre la salida constructiva para que todo Chile, ¿no?, incluido su clase política, pero sobre todo su gente, pueda sentir que realmente están tomando decisiones que van en el sentido de lo que la votación manda y que también tienen la habilidad de darle la gobernabilidad con los elementos económicos, que no es fácil, que hay que considerar. Ese es un desafío importantísimo. Deseo realmente que eso sea así. Y por supuesto te comprometo para que en un tiempo, cuando ya tengamos con esas fechas que nos has dado al presidente en sus primeras medidas, nos puedas dar una nueva visión con tu claridad y pedagogía. Te agradezco mucho. Encantado, Enrique. Te mando un abrazo y los mismos deseos para tu país. Y en definitiva, siempre miramos con mucha atención lo que está pasando con las fuerzas políticas allá y particularmente con las fuerzas progresistas. Así que lo mejor para nuestros países, más democracia, más participación y por sobre todas las cosas, menos pobreza y más inclusión para todos nosotros. Eso es. Un fuerte abrazo virtual y con todo cariño. Gracias. Gracias, Enrique. Un abrazo. Chao. Un abrazo para ti.